Freedom House, una organización no gubernamental con sede en Washington que conduce investigaciones y promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos, señala que, aunque Colombia es una de las democracias más antiguas de América Latina, carga con una historia de graves abusos a los derechos humanos, afrontando además enormes desafíos para consolidar la paz y garantizar los derechos políticos y las libertades civiles en todo el territorio. Jaime era terriblemente atrevido y desafortunadamente por eso pagó con su vida, ¿no? Porque él sí creía en una libertad de prensa y él en algún momento sí pensó que él sí podía decir las cosas y nada le iba a pasar y fíjate lo que le pasó. El periodismo es esencial para combatir estas problemáticas y por lo mismo la hostilidad frente a los medios de comunicación amenaza las democracias. Según señaló Reporteros Sin Fronteras en su informe del año pasado, Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del continente para los periodistas e incluso se ubicó en el número 18 en cuanto a libertad de prensa entre 22 países latinoamericanos, solo por encima de Honduras, Venezuela, México y Cuba. ¿Qué es lo que más amenaza la libertad de prensa en el país? ¿Por qué nos va tan mal en los rankings internacionales? Los contenidos de los medios de comunicación pueden ser buenos o malos, pero sin libertad la prensa siempre será mala. Esta frase, con la que quizás muchos ya están familiarizados, es del novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés Albert Camus. Es clave para nosotros, como sociedad, que los periodistas puedan hacer su labor. Y por eso, en el capítulo de hoy, queremos reflexionar sobre los obstáculos que existen en nuestro país para el ejercicio de la prensa libre y analizar los retos que tenemos como ciudadanos en este aspecto. Mi nombre es Camila Wills. Y yo soy Cristian Briceño. Y les damos la bienvenida a Toma el Control. Para hablar de la libertad de prensa, hoy en Toma el Control nos acompañan 3 invitados, quienes desde su experiencia nos van a contar más a fondo de este tema. Le damos la bienvenida primero a Pedro Vaca. Pedro, bienvenido a Toma el Control y gracias por acompañarnos. Pedro es actualmente el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Gracias por venir a Toma el Control. Gracias por la invitación, Camila, Cristian. También nos acompaña Sinar Alvarado, él es escritor y periodista y actualmente es el encargado de la Alianza de Periodistas y Medios de Comunicación de la Liga contra el Silencio, que busca combatir la censura en Colombia. Bienvenido, Sinar, y gracias por venir a Toma el Control. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Y por último, le damos la bienvenida a Santiago Rivas. Bienvenido, gracias por venir, Santiago. Santiago es artista plástico de la Universidad Nacional, muy conocido por su labor como presentador en el programa Los Puros Criollos. Ha colaborado con varios medios y ha sido panelista de Caracol Radio. En 2018, recordemos que publicó el libro Acaba Colombia, Motivos para Apagar e Irnos, y él recibió 4 premios India Catalina como mejor presentador, 3 por Los Puros Criollos y 1 por el programa En Órbita. Muchas gracias y bueno, bienvenidos. Antes también, obviamente, pues le damos la bienvenida a Cristian, mi copresentador, quienes ustedes también pueden escuchar gracias a la interpretación de lengua de señas de Laura Herrera y Juan Gordillo, a quienes pueden ver en la parte inferior derecha de sus pantallas. Ustedes en sus casas, pues ustedes también saben que son los más importantes, quienes también los vamos a oír, a leer. Quiero que nos cuenten qué opinan acerca de este tema de la libertad de prensa, así que escríbanos en las redes sociales con el numeral Toma el Control. Pedro, en el último informe anual que titularon Prensa Acorralada, un juego de violentos y poderosos, la FLIP señaló que en el año 2018 fue el más violento contra la prensa colombiana en la última década. ¿Qué explicación le pueden dar ustedes a esto desde el punto de vista de la FLIP? Bueno, lo primero es, Colombia es un país que tiene una tradición lamentablemente larga de violencia contra periodistas. El año 2018, si bien no fue el año más letal, porque digamos, el único caso de asesinato es el de los periodistas ecuatorianos en la frontera sur, digamos, en el municipio de Tumaco más concretamente, ya hace un año, sí hay otro tipo de agresiones violentas que pueden tener un efecto similar de censura.
Colombia es un país donde el año pasado registramos 200 amenazas a periodistas. Estas amenazas están relacionadas con su oficio, con una publicación que sacaron o con una publicación que iban a sacar. Estas amenazas generan miedo, zozobra, y estas amenazas logran en muchas oportunidades silenciar el trámite público de algunas discusiones. Y el otro fenómeno que también es creciente en Colombia, el año pasado fue un año electoral. Al ser un año electoral, digamos, los liderazgos públicos hacen muchas referencias a la prensa. Lamentablemente, y es una tendencia global, los líderes políticos, muchos de ellos, estigmatizan a la prensa como una forma de silenciar las críticas en su contra, y esto es algo que termina animando más amenazas y más agresiones por parte de sus seguidores. Entonces yo creo que estos dos elementos pueden dar una explicación de por qué el aumento de las amenazas y de las agresiones contra la prensa en el año 2018. Sinar, hablando precisamente de los silencios y de silenciar, como habla Pedro, ¿por qué surge la necesidad de crear la Liga contra el Silencio? ¿Qué tipo de silencios les pareció a ustedes más urgente interrumpir? Hay dos grandes agentes censuradores en Colombia. El primero es la violencia, la amenaza del uso de la fuerza de parte de algún grupo armado. Y el segundo es el dinero de la pauta publicitaria, pública y privada, que suele usarse en muchos casos, lamentablemente, como una herramienta de chantaje, cuando un poderoso en particular siente que el trato que le da la prensa no es el que él esperaría. Si él tiene la posibilidad de decidir cuánto invertir en publicidad en un medio o dejar de invertir, es muy peligroso y muy frecuente, tristemente, que esta herramienta se use para callar a periodistas, para callar a medios que el poder considera críticos. Hay muchos lugares del país donde no hay medios o no hay suficientes medios que produzcan información local para millones de colombianos, y desde la FLIP surgió la iniciativa de agrupar a varios medios. En este momento son 14 los medios que integran la Liga contra el Silencio, y buscamos en distintos lugares de Colombia identificar historias silenciadas por distintas causas, por distintos agentes que censuran, y luego investigar estas historias y a través de la alianza llegar a la mayor cantidad de gente posible, publicando de forma simultánea las historias en varios medios aliados. Ok. Santiago, hablemos precisamente de la censura. ¿Usted cree que desde su percepción nosotros como sociedad de alguna manera naturalizada tenemos ya de hecho la censura o la autocensura? Sí, yo creo que nosotros tenemos un país, o hemos construido un país que privilegia el poder por encima de la libertad, ¿no? De hecho, es raro porque la libertad debería, al menos pienso yo, ser tomada como una condición por defecto, ¿no? Siempre somos libres. Y sin embargo, no, lo contrario. Estamos construyendo un país en donde la libertad está condicionada a una serie de circunstancias, empezando precisamente por lo que dice Sinar, ¿no? O quién tiene el poder armamentista o quién tiene el poder político que de alguna manera señala hacia dónde se dirigen las armas, o quién tiene el poder económico para saber quién le está haciendo a uno el favor de pagarle, quién le está haciendo a uno el favor de mantener el medio, quién le está haciendo a uno el favor de dejarle publicar algo. Y nosotros somos un país que privilegia ese tipo de matoneo, y somos un país que privilegia que los poderosos hagan a su antojo, y esa noción de que la gente no es libre por naturaleza, ¿no? Que la gente no haya nacido libre, es lo que construye un país en el cual es muy difícil ejercer la libertad de cualquier tipo, no solamente de expresión o de prensa, también el libre desarrollo de la personalidad, no sé, cualquier tipo de libertad en Colombia está cooptada por esa noción. Ok, vamos a una pausa y ya continuamos redondeando esto, porque igual este tema es muy, muy amplio. Ustedes pueden seguir comentando en las redes sociales con el numeral Toma el Control. Ya volvemos. Hay ciertas nociones que, aunque se relacionan, no debemos confundir. La libertad de expresión es un principio presente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ampara la libertad de un individuo o una comunidad para articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censuras o sanción. Por su parte, la libertad de información se refiere al derecho a tener acceso a la información que está en manos de entidades públicas.
Y la libertad de prensa habla de la existencia de garantías para que los ciudadanos puedan organizarse para la edición de medios de comunicación en donde los contenidos no estén controlados ni censurados por los poderes del Estado. La información es la materia prima de la democracia. Es por eso que su libre circulación debe ser siempre defendida y debemos rechazar cualquier esfuerzo por callarla o manipularla. Desafortunadamente, en Colombia, durante el 2018, la violencia contra la prensa recrudeció. Aunque cada vez es menos letal, hubo 477 ataques contra periodistas, incluidos 3 asesinatos. Los agresores y las formas de censura en el país son cada vez más diversas y todavía estamos frente a un Estado que desprotege, no investiga y no garantiza justicia. Por ejemplo, en regiones como el Catatumbo, Tolima o Putumayo, las amenazas se incrementaron y la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. Es necesario defender y garantizar el ejercicio de la prensa libre. Y en lugar de pensar que puede ser un enemigo del Estado, la libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia. Yo soy Juan Carlos Pérez Flores, soy libretista y pues lo último que hice al aire fue Garzón, la historia de Jaime. Fue una responsabilidad increíble, pero también una oportunidad increíble por ser la figura de Jaime lo que es uno de nuestros pocos símbolos muy positivos que tenemos a nivel nacional e internacional. Cuando tú escribes a un genio, es muy difícil dialogar un genio. Un tipo que cada vez que abría la boca decía algo brillante. O sea, porque a él le salía así. Yo me puedo sentar de media hora a pensar en un apunte y de pronto logro hacer un apunte bueno. Pero él todo el tiempo, cada vez que abría la boca, eran unas cosas. Y como Heriberto, es que sentarse uno a ver esos videos de Heriberto, las cosas que se le ocurrían eran demasiado buenas. Yo le eché como una revisada a toda la vida de Jaime, desde que era un niño. Y a partir de ahí empecé como a armar, como a hilar los momentos, no solo los que yo consideraba como más atractivos para el espectador, sino además como los más relevantes para poder contar en contexto cómo fue la vida de él. Y entonces tú puedes enmarcar la historia de Jaime dentro de todo lo que estaba viviendo el país en ese momento, que es lo más interesante, ¿cierto? Entonces no es solo ver la historia de Jaime, sino cómo influía lo que estábamos viviendo, la época del narcotráfico, el proceso 8000, que fue súper importante, digamos que para la carrera de él y para el punto de vista de él, y todo lo que pasó después, ¿no? Con los paramilitares y la posterior muerte de Jaime. No solo se puede, sino que se debe crear memoria. La gente que se toma esto con seriedad es una oportunidad maravillosa para hablarle a las personas de lo que es nuestra historia. Y nuestra historia no necesariamente tan pasada como la de nuestra independencia, sino nuestra historia reciente como la de Jaime Garzón y todo lo que sucedió en esa época. Yo pienso que es un país en el que la libertad de prensa es algo bastante difícil. Y en la época de Jaime pues era un poco lo mismo, o sea, Jaime era terriblemente atrevido y desafortunadamente por eso pagó con su vida, ¿no? Porque él sí creía en una libertad de prensa y él en algún momento sí pensó que él sí podía decir las cosas y nada le iba a pasar y fíjate lo que le pasó. Entonces, hablar de prensa en un país como Colombia, pues, difícil. Yo siento que para Jaime Garzón valió la pena. Siento que él en últimas hizo lo que quería hacer. No podía hacer una cosa distinta. Cuando estaba la serie, por ejemplo, la gente decía, uy, ¿qué tal Jaime ahorita de tuitero o de youtuber? ¿Se imaginan lo que haría? ¿Se imaginan las críticas que haría? Y yo realmente pienso con toda honestidad que Jaime no hubiera llegado a esta época. Es que no había posibilidad de que llegara. Y en últimas, a él tampoco en algún momento le interesaba llegar, porque él se dio cuenta de que todo lo que hizo y no pasaba nada. Entonces como que llegó un momento que él como que tiró la toalla y bueno, ya como que no le importaba. Entonces yo creo que él no lo hubiera logrado. Yo creo que en todo caso alguien se hubiera encargado de cerrarle la boca porque Jaime era realmente demasiado incisivo, demasiado honesto, demasiado crudo con la forma en que daba la información. Y en un país como este, eso desafortunadamente no se puede hacer.
Sinar, en su experiencia, cuando buscan historias para la Liga contra el Silencio, ¿cuál es el principal obstáculo que se les atraviesa en el camino para hacer alguna historia? Encontramos con frecuencia mucho miedo, miedo de periodistas en distintos lugares del país, sobre todo en aquellos que están más alejados de las zonas, de las grandes zonas urbanas, mucho miedo de las fuentes. Ayer mismo estaba haciendo una entrevista a una persona en Catatumbo relacionada con este caso del excombatiente de las FARC, aparentemente, según la comunidad, asesinado por soldados en un campamento del ejército en esa zona. Y esta persona habló con mucho detalle de todo lo que él vio allí, en el terreno, como testigo directo, pero automáticamente al final de la conversación él dijo: yo no quiero que mi nombre aparezca allí. Eso ocurre con una altísima frecuencia. Y no solo en temas relacionados con violencia, no solo en situaciones donde la fuente siente que su vida está en peligro. No, también ocurre en momentos en los cuales la fuente dice: si yo hablo de esto, pierdo mi trabajo en esta empresa o en este periódico o en esta emisora o en esta dependencia de la alcaldía o de la gobernación o de X ministerio. Ahí flotando de forma casi permanente en muchos de estos círculos una atmósfera de miedo a las repercusiones, a todo lo que puede ocurrir si yo hablo. Ok. Santiago, usted ha trabajado en medios públicos y privados. Desde su experiencia, desde lo que usted ha vivido, usted ha oído, ¿cuál es el principal pues digamos también obstáculo y cuál es la principal característica para que un medio público o un medio privado censure? Colombia es un país en donde no existe la censura de alta intensidad, casi nunca. Sí, casi nunca. Somos un país demasiado pegado de las buenas maneras y de los buenos modales como para acceder a salirnos de la ropa, ¿no? A decir que somos muy pacatos, además, entonces nos desnudamos poco, pero de verdad poco nos salimos de la ropa y muy pocas veces a alguien le dicen como no diga eso o cállese, sino llega la pauta y se calla el tema y nadie dijo nada. O en mi caso, en lo que me ha pasado a mí con asuntos, con temas incómodos, lo que pasa es, o se dice desde algún lado como, pero ¿por qué si estos son temas blandos, no? Yo me ocupo sobre todo de temas culturales, ¿por qué si estamos hablando de la identidad se va a hablar de política? No politicemos. No es como una llamada a la concordia, como, pero ¿por qué? ¿Para qué vamos a pelear? ¿Para qué vamos a ponernos en temas hartos? Y cuando estuve también en Dos y Punto era un poco así. Entonces los temas incómodos se trataban desde, pero si esto es un programa de variedades, es como la política está en todos lados y la controversia siempre está en todos lados y va a llegar el momento en que eso termine por morderle los tobillos a la gente porque está ahí latente. Entonces, esa confrontación en la cual lo que se hace es tratar de hacer ver al periodista como un buscapleitos o por tratar de hacerlo ver como un tipo que le está costando plata a una empresa, por hacerlo ver como una persona que está contraviniendo o malagradeciendo el favor que se le está haciendo, es un reflejo de lo mismo que yo dije en un comienzo, y es: tenemos un país que privilegia el poder por encima de la libertad. Si nosotros seguimos tratando a los periodistas y en general a cualquiera que trabaje en un medio de comunicación como si se le estuviera haciendo un favor por contratársele, se está denigrando y se está subvalorando el trabajo de un periodista. Total. Pedro, hablemos de el tipo de agresiones o el tipo de censuras que ustedes desde que hacen estos informes de la FLIP han visto. ¿Cómo se han ido transformando estas agresiones o estas censuras desde que ustedes hacen este tipo de informes? Bueno, cuando la FLIP aparece, que fue en el año 1996, se tenía en el espejo retrovisor toda la violencia de fines de los 80, principios de los 90, principalmente sectores asociados al narcotráfico contra la prensa. Y la FLIP es una apuesta por no solo llevar un registro, sino por intentar proteger lo más que se pueda a la prensa que está en riesgo. Entonces, nuestras primeras categorías estaban asociadas al asesinato de periodistas, secuestro de periodistas, amenazas a periodistas, estigmatizaciones a periodistas, obstrucciones al trabajo periodístico digamos, en un cubrimiento, decomiso de material, robo de material, atentados contra infraestructura, digamos. Estos son distintas categorías que nosotros hemos monitoreado y con el paso del tiempo pues hemos incorporado otras, ¿no? Digamos, en el 96 no hablábamos de hackeo a
a Obvio. páginas web. Hoy en día estamos hablando de agresiones a la libertad de prensa en entornos digitales. Algo que ha cambiado en Colombia, yo creo que es parte de, o sea, yo no quisiera mandar un mensaje de que vivimos en el Mordor de la libertad de prensa, ¿no? Es decir, yo creo que si uno compara la libertad de expresión de nuestros padres con la libertad de prensa de la cual se goza hoy, pues hay un avance notable. Es decir, yo creo que uno tampoco puede negarse a reconocer que esta sociedad ha avanzado. Que tenemos muchos problemas, seguimos teniendo muchísimos problemas, ¿sí? Y ahí, digamos, hay algunas transiciones en los métodos de censura. Entonces, por ejemplo, el asesinato a periodistas que uno registraba hacia finales de los 90, principios de los años 2000, 10, 12 asesinatos por año, es algo que se ha logrado reducir notablemente, y ahí hay un concurso de muchísimos esfuerzos, pasando por varios gobiernos, pasando por entidades como la que yo lidero, y creo que eso es algo que toca reconocer. Ahora, ese poder que antes no tenía problema en mandar a asesinar a Jaime Garzón a 500 metros de donde estamos grabando este programa, ¿sí? Empezó a aumentar las amenazas. Entonces, la amenaza no tiene un efecto letal, pero sí mete miedo. Es decir, un periodista que recibe una amenaza por hacer una investigación es alguien que no la está pasando bien, es una persona que muy seguramente va a preferir dejar ese tema allí para evitarse problemas él y su familia. Otro fenómeno que está en aumento notable, ¿sí? Es lo que nosotros denominamos acoso judicial. Sí, entonces es como políticos, sobre todo, que se ven envueltos en noticias negativas hacia ellos, usan al sistema judicial para eliminar las notas, ¿no? Pongo un planteamiento en el aire. Hoy en día se está hablando de la posibilidad de eliminar contenidos de las páginas web de los medios de comunicación. Esto quiere decir que, no sé, algún desmovilizado de los paramilitares o de la guerrilla, el día que salde sus deudas con la justicia, que por ejemplo es algo que ya está empezando a pasar con los paramilitares, va a poder decir: señores, periódico tal, necesito que usted elimine todas las menciones negativas que hay hacia mí en este portal web. Estamos hablando de un tema que cruza el derecho a la memoria. O sea, nadie está en la Luis Ángel Arango quemando la hemeroteca, pero sí hay personas que están intentando ponernos retazos de Internet. Y eso es algo que no es tan conocido, pero nosotros vemos de manera creciente cómo esto es un fenómeno que va aumentando. Y para cerrar un poco las variables que nosotros estamos digamos, estudiando, una tiene que ver con la autocensura. Por eso pusimos la semilla de la Liga contra el Silencio. Es decir, en Colombia es un país donde los periodistas saben mucho más de lo que dicen. Y los periodistas deberían decir absolutamente todo lo que saben y que sea relevante. El miedo, el silencio, cualquier charla que uno tenga con un periodista y uno dice: bueno, hay algo que usted sabe que es importante y no ha podido decir, estoy casi seguro que todos los periodistas tienen alguna anécdota al respecto. Pedro, me quedé pensando en las amenazas. ¿De dónde están viniendo las amenazas ustedes que han logrado captar desde la FLIP? Eso es un fenómeno que también ha cambiado, ¿no? Si uno ve, digamos, como récords históricos, uno veía amenazas de las FARC, amenazas de los paramilitares a finales de los 90, amenazas del ELN, ¿no? Casi que en esta guerra en la que hemos estado tantos años había un componente épico en la firma de quién está amenazando. Claro. Eso con el paso del tiempo se ha diluido. Hoy en día casi nadie pone su rúbrica debajo de la amenaza. Sí, entonces eso hace que el rastreo y la documentación de quién es el que está detrás de la amenaza es algo que sea muy difícil. Ahora, ¿qué les puedo decir yo a partir como de esta experiencia de la FLIP? La censura es una golosina del poder. Llámelo poder público, llámelo poder económico, llámelo poder legal, poder ilegal, rentas del narcotráfico. Es decir, al poder le va a interesar que se hable menos de él, sobre todo en el sentido negativo. Y la amenaza es un componente. Lo otro que sucede con amenazas hoy en día es que están mucho más arraigadas en la prensa local. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Nosotros calculamos que en el departamento del Guaviare hay alrededor de 15 periodistas. De esos 15, en los últimos 3 años, 9 han recibido algún tipo de amenaza. Luego, cuando dice 9 amenazas a periodistas en el Guaviare, no estamos hablando de 9 en un entorno como Bogotá, donde hay miles de periodistas. Estamos hablando del 70% de la prensa del departamento, y eso hace que tener el 70% de la prensa del departamento en una situación de zozobra y de miedo afecte naturalmente el derecho a la información que tienen los ciudadanos de este territorio. Sinar, ¿usted cree que faltan medios de comunicación en el país? Es decir, ¿es un impedimento para la libertad de prensa que la mayoría de los medios estén ligados a una firma económica, pues digamos que marcas muy grandes, y que estemos ligados a esto?
No creo que sea necesariamente ese el problema. Es una buena noticia que haya cada vez más medios, que haya cada vez más voces que enriquezcan el debate público. Lo que creo que necesitamos es mejorar ciertas condiciones. Y allí el problema del financiamiento, de la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo del periodismo es quizá el mayor debate que estamos enfrentando, y no es un asunto solo de Colombia, es un asunto mundial. Pero difícilmente, el debate de fondo allí, que está haciendo mucho ruido últimamente, es que difícilmente los medios tradicionales y los nuevos lograrán eventualmente vivir de su audiencia o recibir algún ingreso importante de su audiencia si antes no han hecho un esfuerzo genuino de construcción de confianza, de transparencia, de auténtica independencia editorial. Cada vez más vemos medios atrapados en un círculo vicioso que no sabemos dónde empieza. Son medios que, ante la disminución dramática de las audiencias, de su poder de llegar a mucha gente, han sufrido también grandes pérdidas por publicidad, y esto los ha forzado de algún modo a tomar decisiones que los llevan a recibir dinero de pauta oficial, y a veces algunos medios a recibir el dinero y mostrar esa pauta publicitaria en condiciones no muy transparentes. Esto termina afectando la confianza y baja aún más la audiencia. Entonces los medios terminan atrapados ahí en un círculo de ausencia de confianza suficiente que va alejando cada vez más a los lectores, y un medio que no es popular, que no llega con fuerza y que no convence a su audiencia, difícilmente va a ser atractivo para un anunciante, y difícilmente va a ser atractivo para captar cada vez más nuevos lectores. Claro, es un círculo. Es dramático, y es ahí donde palpita realmente la nuez de la crisis Total de los medios. Santiago, teniendo en cuenta este contexto de los medios privados, ¿qué papel juegan los medios públicos en este contexto? Pues los medios públicos, tal como los conocemos ahora, hasta ahora habían jugado un papel raro, es decir, es un papel mixto, porque los medios públicos también pertenecen a grandes entidades del poder. Es decir, nosotros lastimosamente tenemos medios públicos en donde las mesas de gobernanza están llenas de puestos de ministerios, están llenas de puestos de gobiernos departamentales y de gobiernos regionales que nada tendrían que hacer en unos medios públicos que fueran verdaderamente estatales e independientes. Y sin embargo, la poca atención que recibían por parte del público, y teniendo un país que lanza sus mensajes gubernamentales a través de los medios privados, los medios públicos se habían visto de alguna manera y muy, entre comillas, libres para hacer ciertas cosas y darse ciertas libertades y tomarse ciertas licencias. Y con eso se había logrado crear contenidos muy interesantes, ¿no? Incluso se estaba empezando a hacer ficción, como pasó con Carmen Tea aquí en Canal 13, o como pasó con La Niña Emilia, con Aníbal Sensación Velázquez en Telecaribe, y así con muchos otros que fueron empezando a incursionar en experimentos de ficción que estaban resultando exitosos. Entonces, ¿qué pasa? Un poco la mejor manera de ser independiente en este país es ser pobre, y es triste porque le pasa no solamente a los medios públicos, que no tienen tanta plata como los privados y que no llaman tanto la atención, ¿no? Que funcionan gracias un poco a la inercia de, bueno, ya tenemos esta plataforma que nadie está viendo, ¿qué publicidad o qué propaganda queremos poner ahí? No, mandemos la propaganda a la televisión privada, donde sí la ven, y eso había permitido llevar cierto equilibrio y cierto contrapeso pues a la naturaleza aún cooptada por el gobierno que tenían o que tienen todavía los medios públicos nacionales y regionales. Otros ejemplos son los medios culturales, ¿no? Entonces los medios culturales privados, como la revista Arcadio, la revista El Malpensante, siguen parados en medio de esta crisis de los medios porque cuando falta el oxígeno, los organismos anaeróbicos se paran, ¿no? Es decir, los que nunca viven del oxígeno, pues siguen ahí parados, y los medios que estaban acostumbrados a no tener plata, no se están viendo en medio de una catástrofe, sino un poco en medio de lo que siempre habían vivido, y Arcadia no ha parado su circulación y El Malpensante no ha parado su circulación, y los medios siguen un poco manteniendo esa mirada viva. ¿Cuál es el papel de los medios públicos? Los medios públicos tienen que presentar una alternativa, pero además están enfocados en el servicio, o al menos así debería ser. Okay. Enfocados en el servicio, y el servicio que prestan los medios públicos
es un servicio que tiene muchas caras distintas. Es decir, está el servicio de garantizar la libertad como un derecho fundamental de todo el mundo, desde los que trabajan en los medios hasta los que están viendo los medios, se ven representados en ellos y ven su libertad y sus derechos fundamentales garantizados por esa televisión, hasta las necesidades que tiene un territorio nacional o una nación de garantizarle a la gente una identidad y una voz. Entonces, esa alternativa a lo que hace, pues sí es televisión efectivamente sin rating, que no vive de la coyuntura, que no vive de la publicidad, pero que precisamente por eso es libre, o Debería ser. debería serlo. Cristian tiene una pregunta. Desde la perspectiva de Sinar y Santiago, ¿los medios de comunicación están cumpliendo ese papel de equilibrio, inclusión y contrapeso como lo marca su misión? ¿Qué balance hacen? ¿Sinar? En estos países nuestros, en América Latina, con dictaduras muy recientes que dominaron todo el panorama político de la región, con democracias bastante imperfectas y muchas de ellas tan abusivas como cualquier dictadura clásica. El escenario en el cual hemos hecho periodismo en América Latina durante las últimas décadas siempre ha sido un escenario de crisis, ¿no? Un escenario plagado de múltiples desventajas y amenazas contra el oficio del periodismo y de la prensa libre. Sin embargo, creo que es muy fácil demostrar y advertir la relevancia del trabajo periodístico en una sociedad como la colombiana si uno hace un ejercicio muy simple. Imagina que puedes apagar todos los medios imperfectos y deficitarios que hay en Colombia, pero imagina que puedes apagarlos durante unos días o durante una semana o durante un mes y que no exista lo que dicen los medios cada día. Piensa en qué tipo de país, en qué tipo de escenario, en qué tipo de sociedad estaríamos los colombianos moviéndonos si no estarían esas voces. Sería... Mordor, ahí sí. Ahí sí sería Mordor. Entonces, a pesar de la crisis, creo que efectivamente el periodismo está haciendo lo que tiene que hacer. Santiago. Hay una cosa ahí para agregar y es que la televisión y la comunicación en general tiene una partición que está entre la actualidad, ¿no? Lo que los ingleses llaman current affairs, y el servicio público, que necesita o tiene una naturaleza mucho más permanente y mucho más trascendente en el tiempo. El servicio público casi no tiene periodistas en radio, por ejemplo, no existe un periódico público, pero televisión casi no. La televisión pública suele estar hecha por politólogos, antropólogos, sociólogos, cineastas, artistas plásticos, por mucha gente que no necesariamente participa del periodismo. Entonces, cuando hablamos de una alternativa, parte de la alternativa de la televisión pública es la de poder hacer televisión que se ve en cualquier momento, años después, que puede durar 10 años vigente, puede durar 20 años vigente, que uno puede ver hoy y sigue funcionando, pero no cumple la labor que sí se necesita en este país de tener un periodismo alternativo e independiente que pueda mostrar la voz de las regiones, y volvemos al problema que dice Pedro del periodismo local, ¿no? Nosotros necesitamos medios comunitarios, privados, públicos o lo que sea, que tengan un aparato de información que nos permita configurar primero sí una identidad, pero sobre todo una voz que cuente las cosas que están pasando por fuera de los ojos de la prepotencia centralista, ¿no? Del centralismo bogotano, que es tan complicado y que lo que genera es esa cartografía de la catástrofe, ¿no? Ese mapa de las zonas en problemas, que es la única forma que nosotros tenemos de ver el país. Entonces, claro, nosotros tenemos una televisión pública que presenta una alternativa, pero que no presenta una alternativa periodística, presenta una alternativa creativa, artística, de realización, de producción, pero no lo que se necesita para cubrir la coyuntura desde una mirada independiente. Okay. No quiero callarlo, pero No, está bien. ya vamos a seguir hablando del tema Acudir a Twitter ya mismo. en unos minutos. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Lo que pretende la ley que propuso el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es crear un solo regulador para todo el sector de las telecomunicaciones. En este momento toda la regulación está dispersa en distintas cabezas y lo que quiere el proyecto es que haya solo una persona a cargo de asuntos, por ejemplo, las licencias, las sanciones, este tipo de cosas, solo en cabeza de una persona.
El principal problema de este proyecto de ley desde el punto de vista de la FLIP es que crea un regulador que no es independiente del gobierno central. ¿Por qué no es independiente? Porque sus comisionados se eligen con mucha injerencia del presidente. Esto es muy problemático porque esta entidad tendría a cargo funciones esenciales para los medios como renovar licencias, quitar licencias, establecer prohibiciones. Esto hay que pensarlo no pensando en el presidente actual, no pensando en que esta ministra tiene malas intenciones ni nada como eso, sino que estas son las leyes que estarían en firme en tiempos futuros donde no sabemos si vamos a estar en los mismos momentos de estabilidad democrática en los que estamos actualmente. Hemos visto cómo leyes similares a estas en otros países son usadas en favor del gobierno para silenciar medios que son críticos. El proyecto de ley dice crear un regulador único, pero mantiene o asigna ciertas funciones de regulación al Ministerio de las Tecnologías, que es todavía más dependiente del gobierno central. Por ejemplo, el ministerio quedaría a cargo de la protección de la competencia, de la protección de los usuarios. Estas son funciones que también son vitales para el ejercicio de los medios. Bueno, lo que la FLIP espera es seguir llamando la atención sobre estos problemas del proyecto de ley y seguir llamando la atención sobre el hecho de que no se ha construido conjuntamente con la sociedad civil, la academia, los medios, sino que ha sido más una imposición socializada que no cumple con los requisitos democráticos que deberían tenerse en cuenta para construir esta clase de proyectos de ley tan vitales para la democracia. Continuamos en Toma el Control hablando de la libertad de prensa. Santiago, hablemos de lo que pasó. Hablemos de lo que pasó con los puros criollos y con todo este episodio. Y usted mismo dijo que realmente de lo que usted quería referirse, a lo que usted quería referirse era hablar de la ley Mintic. Hablemos no del episodio, sino de la ley Mintic. ¿Qué está pasando hoy? Porque eso pues se quedó por fuera y eso ya no fue como muy coyuntural y salió del tema y quedaron en los puros criollos en Santiago Rivas, pero nos olvidamos de la ley. ¿Qué está pasando hoy con esa ley? Pues es que nosotros, la visibilidad que nos dio ese episodio en diciembre, antes de que aparecieran las grabaciones, antes de que la Liga contra el Silencio publicara las grabaciones, hablando específicamente de los puros criollos, nos sirvió a nosotros para dar una pelea en el Congreso que de otra manera no habríamos podido dar, porque la visibilidad que eso arrojó sobre el tema, o que eso le permitió al tema tener, nos dio un impulso para que las bancadas en el Congreso voltearan a mirar y se dieran cuenta del proyecto de ley y qué era lo que estaba pasando ahí. Como se trata de un proyecto complejo que está combinando asuntos de libertad y de vocación de gobierno y Estado con un negocio muy grande, ¿no? Es un proyecto de ley muy difícil de entender que aúna muchos intereses diversos. Entonces, va a seguir el juego de desgaste, nosotros vamos a seguir pendientes, vamos a tratar de utilizar pues todos los conceptos que se hagan. Ya la Relatoría por la Libertad de Prensa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció, ya la UNESCO se pronunció, el Ministerio fue y habló con la UNESCO no cambió su concepto técnico por esto, simplemente agradeció la visita y las aclaraciones, pero el concepto sigue ahí. Y siguen apareciendo testimonios como en contra del proyecto de ley. Vamos a ver qué pasa. Cristian tiene una pregunta. ¿Cómo fue el proceso para que la Liga contra el Silencio haga el proceso de investigación sobre tu caso? ¿Y cómo sería para otras personas que quieran acercarse a la Liga contra el Silencio? La Liga contra el Silencio, en este caso, trabajó de la mano con la FLIP. Desde que Los Puros Criollos salió del aire, pues es que son uno y el otro, pero digo, desde que salió del aire el programa, la FLIP empezó a monitorear el caso, mandó un derecho de petición y empezó a hacer preguntas sobre cuáles eran las circunstancias en las cuales había salido Los Puros Criollos. Cuando a mí me llama la FLIP para avisarme que estaba en poder de una grabación que contenía, que es un caso insólito, ¿no? El testimonio de un acto de censura documentado propiamente, lo que se decide hacer es un trabajo conjunto que me parece muy interesante y muy pilo, que es llamar al gobierno a notificar que existe este material
desde la FLIP, que es una institución que habla con los gobiernos, mientras que la Liga contra el Silencio preparaba un mecanismo que es precisamente la razón de ser y la naturaleza de la Liga, que es alinear a los medios a publicar juntos y al mismo tiempo y simultáneamente varias caras de una misma historia, para que no exista la noción de que un periodista está solo y por lo tanto puede ser censurado. Entonces lo que se hizo fue preparar el material, es decir, cuando ellos entraron en poder de estas grabaciones, eso se difundió por los medios que pertenecen a la Liga contra el Silencio, y mientras tanto la FLIP hizo el trabajo de hablar con el gobierno para pedirles su concepto al respecto. Entonces el trabajo se hizo de manera coordinada y lo que se hizo fue eso, simplemente respetar como la integridad del material, pero también dar la oportunidad para que el gobierno diera una réplica, no dentro de lo periodístico, pero sí dentro de lo institucional. ¿Qué opinas acerca de la intención que existe de suprimir la ANTV? ¿Se podría interpretar esto como una censura? A ver, yo creo que desde la Constitución del 91, sí, la televisión en general fue una preocupación de las políticas públicas, ¿no? Y entonces la ANTV ya es como una gran reforma donde se cierra la antigua Comisión Nacional de Televisión y donde se reasignan unas nuevas funciones. Yo no estoy de acuerdo con la conformación actual de la ANTV. Me parece que da una apariencia de independencia y que muy rápidamente el gobierno anterior logró tener ahí unas mayorías que son, digamos, bastante predecibles. Ahora, creo que esa configuración es bastante, digamos, preferiría esa configuración de la ANTV a la propuesta de la ley que se tiene actualmente como ley Mintic. Yo voy a poner solo uno de tantos ejemplos que uno podría tener frente a la ANTV. Si hoy cualquier programa de televisión que se transmita por televisión abierta, este mismo, cometiera alguna de las faltas que se puede cometer, eso puede derivar en una queja que la va a revisar la ANTV, que son 5 miembros, aparentemente de orígenes distintos, y que por lo menos van a tener una conversación para ver si sancionan al programa o no. Esas sanciones, y es bueno que la gente lo sepa, pueden ir desde multas, que pueden ir hasta los 4.000 millones de pesos, y pueden ir hasta la suspensión de la concesión de televisión. Es decir, la ANTV tiene facultades gruesas de castigar abusos en la televisión, ¿sí? Ahora, eso es una garantía, que sean 5 personajes que lo estén debatiendo es una garantía, porque por lo menos alguno se va a poder oponer, y hay lo que llamamos en derecho constitucional los frenos y contrapesos. Este proyecto de ley, y es una de las críticas más fuertes que hemos hecho, traslada esas facultades de sanción automáticamente al Ministerio de las TIC. Y eso no es un problema con el gobierno actual, es un problema con cualquier gobierno que venga de aquí en adelante. Porque si uno tiene un gobierno de corte democrático, a pesar de que tenga esas facultades, pues no las va a utilizar para censurar. Pero si uno tiene un gobierno de corte autoritario en el 2030 o en el 2060 y esas facultades están ahí, va a ser lo que les planteé ahorita, la golosina. O sea, qué mejor que tener las facultades para castigar un contenido en televisión que no dependa de ningún tipo de discusión, de ningún tipo de videoproceso, que al menos la ANTV lo asegura en este momento. Entonces yo creo que, digamos, para resumir un poquito mi posición, yo saludo el debate que ha tenido este proyecto de ley. Francamente, esto era el típico proyecto de ley que podía pasarse en 4 sesioncitas del Congreso sin mayor conversación, y creo que este episodio ha puesto al país a hablar de algo que es importante, ¿sí? Y eso ya en sí mismo para mí es un logro fantástico. Creo que la pelota ni siquiera está en el ministerio, está en el Parlamento. Yo creo que uno tiene ahorita es que decir, señores parlamentarios, ustedes representan la diversidad del país, tomen buenas decisiones. Y aún así, si llegaran a estar en contra de estos estándares internacionales, el proyecto de ley, siguen existiendo recursos, ¿no? Podemos presentar demandas de inconstitucionalidad, se pueden hacer otras tantas cosas. Entonces yo creo que la ANTV tiene muchísimos problemas, pero es bastante mejor en su diseño a lo que se está proponiendo, por ejemplo, con respecto a las sanciones a la televisión. Bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Ustedes pueden seguir escribiendo en las redes sociales con el numeral Toma el Control.
que si en este país hay libertad de prensa. No, para nada. Creo que sí, aún se respeta esa condición. Digamos que es un 50-50. Los medios de alguna manera pueden editar y manejar la información que requieren y aparte de eso, las personas no pueden decir libremente lo que se está pensando. Hay medios independientes que los quieren callar de alguna manera. Que está ahí, que hay intereses políticos, económicos, sociales y demás que aparecen determinantes para las agendas mediáticas y que de una u otra forma son las que determinan qué es lo que se dice o no en los medios. No recuerdo de pronto lo que veo en televisión, que de pronto censuran por algún contenido, pero el resto así que tenga algo puntual, no. Hay periodistas que son honestos a su carrera, como hay periodistas que son simplemente esclavos del dinero. Y que la libertad de prensa no existe al 100%. Continuamos en Toma el Control hablando de la libertad de prensa. Cristian tiene una pregunta. Una pregunta para todos. ¿Hay conciencia como ciudadanos frente al estado de la libertad de prensa en el que se encuentra el país? Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tiene Colombia en este momento. Las agendas de libertad de prensa históricamente se han jugado, digamos, con lo que llamamos gobierno o Estado, es decir, aspiramos a que nuestros gobiernos y que nuestras instituciones respeten la libertad de prensa y se reclama desde un sector de medios y periodistas, pero además medios y periodistas principalmente poderosos, ¿no? Digamos eso en distintos países del mundo. De la ecuación, durante más de 200 años hemos sacado de la ecuación a la ciudadanía. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí, por ejemplo, me parece aterrador, y es que estamos atravesando tiempos donde el consumo de medios de comunicación está muy atado a las identidades. Entonces pareciera que a la gente ya no le importa, digamos, la veracidad o la imparcialidad, sino que la gente está consumiendo contenidos en medios de comunicación para reforzar sus propias conclusiones. Entonces, si a mí me gusta el candidato X y este medio hoy aplaude al candidato X, pues ese medio es fantástico y yo lo voy a retuitear, pero si el otro medio está criticando al candidato X, pues este es un medio que ojalá cierren, ¿sí? Y entonces ya el valor de la libertad de expresión como un valor común no es algo que esté interiorizado por la ciudadanía. Yo creo que Colombia es un país que, y no solo Colombia, pero tiene que empezar a hablar más como de pluralismo, de que la controversia es algo bueno, ¿no? De que tener debates públicos y discusiones es algo que nos sirve para tomar mejores decisiones. Yo creo que uno puede hacer una comparación que en 25 años cambió radicalmente en nuestro país. Uno ve las fotos de la constituyente del 91 y eso es una mesa de personas distintas, que piensan distinto, que están intentando llegar a un acuerdo, ¿sí? Hoy en día yo creo que a nivel de la ciudadanía se tiene más ganas de la foto del líder en una plaza, ¿sí? Que ha ganado o que tiene un planteamiento muy fuerte, y creo que eso va en contra de la misma libertad, porque básicamente se quiere imponer un pensamiento homogéneo o aspiramos a que todos se parezcan a nosotros en vez de reconocer que hay una diversidad y una controversia que es lo que nos haría o nos hace democráticos. ¿Sinar? Desde que publicamos la historia, el caso de censura contra Santiago a principios de este año, entendimos en la Liga que era también un momento de aprovechar una oportunidad, porque la Liga no es solo una alianza, o no debería ser solo una alianza de periodistas y medios, debería ser también una alianza donde la ciudadanía, la audiencia, tenga un rol mucho más activo y participe. Y durante esos días que fueron muy movidos y muy ruidosos, aprovechamos la oportunidad y la atención que generó el caso y este nuevo nivel de exposición al que llegó la alianza, para empezar a invitar cada tanto a la audiencia, a nuestros lectores, a participar, a acercarse al proyecto, a ayudarnos con sus denuncias. Y hemos encontrado un caldo ahí de un territorio fértil, porque cada vez con más frecuencia empiezan a llegar a nosotros denuncias de ciudadanos comunes o de funcionarios que consideran que las cosas no se están haciendo de la forma adecuada en las dependencias donde trabajan. Y yo sí veo al menos en algunos sectores de la audiencia, de nuestra audiencia al menos, un interés muy activo y creciente de los ciudadanos en ayudar al periodismo, participar, hacernos llegar
cualquier indicio que se considere relevante y prometedor para que nosotros como reporteros a partir de eso hagamos un trabajo de investigación que conduzca eventualmente a una historia reveladora. Yo creo que hay algo que tampoco podemos desconocer y es esto no ocurre en el vacío, esto ocurre también en un momento en el cual los medios de comunicación están quebrados y están tal vez atravesando un momento de baja calidad periodística, digamos, impresionante. Es decir, yo creo que ahí también hay que ser autocríticos de este lado. Santiago. Mi percepción es que la sociedad hace una distinción entre los periodistas y los medios. La gente poco a poco es más consciente de las agendas que los medios mueven y sobre todo de la manera en que los medios están de alguna manera alineados con el poder, ¿no? La misma Cecilia Orozco Tascón, la directora de Noticias 1, dijo que Noticias 1 se proponía siempre estar de frente al poder. Eso no quiere decir estar necesariamente en desacuerdo con el poder, pero sí marca una posición que está más acorde con lo que debe ser la prensa como una herramienta ciudadana de control. No necesariamente político, porque la prensa no siempre hace política, pero sí como una manera de observar al poder para poderle decir la verdad. Esa aspiración es una aspiración que no tienen los medios en general y eso cada vez es más claro. Entonces, ¿yo qué siento? Yo siento que la gente ni siquiera consume los medios que están de acuerdo con ellos. Es decir, la gente tiene la posibilidad de reproducir fragmentos de lo que los medios hacen a través de las redes y ni siquiera tienen que verlo. Si uno sabe que hay un reportaje de un canal de televisión que dice exactamente lo que yo quisiera oír, mucha gente no pasa del titular, mucha gente no pasa de la premisa del cabezote, simplemente lo retuitea, lo repostea, lo replica y no lo consume, porque en este mismo instante los medios de comunicación tradicionales no son los únicos medios de información que tenemos. Nosotros consumimos nuestra información por muchos vehículos distintos y lo que está probando esta crisis de los medios, al menos para mí, es que alinearse con el poder es poco rentable, aunque en algún momento fuera muy rentable. Por varias razones. La primera es que la pauta está migrando y está empezando a diluirse por muchos otros lados, no solamente por periódicos, emisoras y canales, sino también por internet y por varios portales. Y esa pauta se está posicionando donde mayor efecto produce. Como la gente ya sabe lo que los canales van a decir y simplemente lo van a replicar por redes donde es gratuito, lo que están esperando o lo que se espera es que las audiencias sigan bajando. Es decir, los medios que ya tomaron un partido y la mayoría en Colombia los tomó en pro del poder, incluso en detrimento del trabajo de sus propios periodistas, que es lo que es realmente muy loco, es que los periodistas son percibidos como independientes y son percibidos como gente libre que ha sido cooptada por el poder, pero los medios se asumen como parte del poder. Esa división, esa esquizofrenia, lo que hace es que la gente deje de confiar en los medios y confíe en los periodistas. Entonces se consume más lo que dicen los periodistas en sus cuentas de redes sociales que lo que están diciendo los medios, porque la lambonería es predecible. Y en esta crisis de financiación, lo que hace la lambonería es precisamente sacarle a la gente el misterio de qué irán a decir, con qué irán a salir, qué irá a aparecer. A medida que la agenda cada vez es más clara, ya se sectoriza, pero dentro de los sectores es mucha la gente que es demasiado perezosa como para consumir los contenidos de un canal que ya sabe que va a pronunciarse o a favor de quién o en contra de quién. Muchas gracias. Cristian tiene la última pregunta. Gracias, Camila. Para Santiago, ¿qué acciones puede realizar la población civil para velar por la libertad de prensa? ¿Y considera que hay interés de la población al respecto para poder apoyar todo lo que ustedes están liderando? Voy a responder invertido. Yo creo que la gente sí tiene un interés en tener un periodismo y una prensa libre, al menos de labios para afuera, ¿no? Muchas veces funciona como lo dice Pedro. Uno quiere una prensa independiente, objetiva, centrada, libre, que diga exactamente lo que uno quiere leer. Creo que lo primero que tiene que hacer la sociedad es entender y acoger la idea del desacuerdo como un elemento de construcción de la sociedad. Lo importante es acoger la crítica como una herramienta de la sociedad y no como una enemiga de la sociedad o una enemiga de la cultura o una enemiga de los políticos. No, quitarnos la idea de que quien dice la verdad, o quien pregunta o quien critica, quien analiza y quien está en desacuerdo es un enemigo, es importantísimo. Y
exigir la diversidad es exactamente exigir la libertad. Entonces, en el momento en que la sociedad exija que haya múltiples voces, múltiples perspectivas y múltiples miradas sobre la realidad, va a estar mucho más comprometida con la naturaleza misma de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Ahora, si alguien ve efectivamente o entra en contacto con información que demuestre que está siendo censurado un periodista, tiene que hablar con la FLIP, tiene que hablar con la Liga contra el Silencio, tiene que denunciarlo. Existen además las redes sociales, puede decirlo, y en cuanto a eso se diga, ese mensaje va a ser más poderoso, porque precisamente el antídoto contra el silencio es alzar la voz. Perfecto, pues muchísimas gracias, Santiago, por haber venido. Muchísimas gracias, Pedro, Sinar, de verdad siempre son bienvenidos a Toma el Control, y gracias por venir. Que estén muy bien. Como sociedad necesitamos defender el espacio para que los periodistas puedan decir todo lo que saben libremente, y como consumidores debemos valorar esta forma de control del poder. No olviden escribirnos a defensor@canal13.com.co y opinar sobre el tema del día en las redes sociales con el numeral Toma el Control. Mi nombre es Camila Wills. Nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto.